is how figure. Yeah. Okay. Bueno, muchas gracias. Creo que la charla hoy han hablado bastante sobre los procesos de regulación inflamatoria, inmunológica y autoinmune y los procesos de regeneración. Vamos a tratar de entender un poco el concepto de diamagnetoterapia desde la mecanotransducción, que al final es absolutamente todo lo que hemos hablado hoy, excepto el proceso de exosomas que viene con un concepto regenerativo celular, pero donde vamos a tener todos los procesos de ayuda y manejo. Va a haber filminas que han visto y algunas de las cuales voy a agradecer al doctor Pietro y al doctor manejando de la biología molecular es importante. Terapéutica biológica y es importante manejarlo de esa forma. Hoy tenemos nanofarmacología. Ok, yes. Tenemos desde la nanofarmacología, los procesos de comunicación de mecanotransducción y los equipos de ondas de choque y otros equipos de estimulación en mecanotransducción. Básicamente recordar que los procesos de mecanotransducción, desde cualquier onda o comunicación mecánica, desde que haya una onda de luz, manejo de sonido o concepto de cambios de temperatura, se hace un proceso de mecanotransducción. Este es un proceso en el cual la carga mecánica, la energía mecánica se transforma en una energía biológica que lleva a un proceso regenerativo o un proceso de modulación. Hay que recordar que tenemos dos interacciones en la mecanotransducción, una interacción directa de fuerzas externas y una de la comunicación, interacción célula-matriz, que es quien va a llevar el proceso de comunicación. Lógicamente, lo que normalmente hemos manejado son los procesos tensiles que tenemos en la matriz extracelular de compresión, presión hidrostática, sonido o cambios de estrés en el tejido y lógicamente tenemos sustratos propios de la interacción de célula matriz para llevar a una transducción de señales que conlleva a una síntesis de moléculas, a un cambio en la morfología de la membrana, del citoesqueleto y de la matriz extracelular, por lo cual hay una síntesis de proteínas y terminamos en un proceso de diferenciación celular. Estos conceptos conllevan a que todo cambio físicamente hablando desde el proceso diamagnético, todo movimiento diamagnético produce carga eléctrica. Esta señal eléctrica hace una reorganización de los microfilamentos y del citoesqueleto, una modulación de la entrada y la salida de calcio, una modulación de las integrinas conforme al voltaje de la membrana que estemos manejando, una despolarización de la membrana que necesitamos para reubicar los receptores específicos, una redistribución integral de las proteínas de membrana y unos cambios de la morfogénesis de estas proteínas. Esto causa todo esto que estamos viendo, que es un proceso de proliferación, diferenciación, apoptosis, alineamiento de la matriz extracelular, orientación de los procesos de división celular y una migración. Esto ya lo hemos visto, el proceso de levitación, como se ha hablado tradicionalmente, el concepto diamagnetoterapéutico, y actualmente pues hay que entender que cuando se utiliza en procesos de cultivos o estudios celulares, entendemos que hay una viabilidad más alta de oxígeno, de ganancia de oxígeno de la célula cuando la trabajamos con procesos diamagnéticos. Estas características nos dan procesos que más adelante vamos a desarrollar y que hoy en organismos unicelulares que tienen características magnéticas podemos trabajarlo sobre el manejo directo de migración celular. Claro, como lo habían dicho esta mañana, esta despolarización de la membrana trabaja básicamente sobre los canales de la bomba sodio-potasio ATPasa, que hace un control dentro de la respuesta de recambios a nivel de las proteínas transmembrana y lógicamente una adecuación de esta despolarización. Esta despolarización no solo se ha demostrado, esto es en el 2016 donde ya hablábamos de los cambios de esta despolarización, teniendo un mantenimiento del pH celular, una regulación del volumen celular intracelular de ese líquido que trabajamos con el proceso diamagnético y lógicamente un potencial de membrana que nos ayuda a una sobrevida celular adecuada.
Estos efectos electromagnéticos se dividen en dos procesos grandes: efectos sobre los componentes celulares, sobre la membrana de la mitocondria y los cambios en el DNA y en el RNA, efectos orgánicos, como lo vemos acá, en vasos, en células, en sistema nervioso central, efectos de las funciones celulares, proliferación, diferenciación y ciclo de mitosis de la célula, y tenemos unos conceptos de posibilidades terapéuticas, uno primero que tenemos en la inducción de apoptosis, ablación del tumor y efectos del hierro sobre las células cancerígenas en terapias anticáncer, potencial de dirección, inmunoterapias, manejo de medicamentos y lógicamente aplicaciones neurológicas, ortopédicas, osteomusculares, como ya las hemos visto. Para entender el por qué, hoy habíamos dicho que el fundamento del proceso diamagnético va sobre el agua, y este proceso de líquidos es importante y una estructura vital en la matriz extracelular, pero recordar importantísimo que el heparansulfato es que nos da la regulación de esos glucosaminoglicanos que van a tener un proceso de electrostático correcto para hacer una regulación de las integrinas dentro del proceso de manejo de la matriz extracelular. Este efecto diamagnético es el movimiento básico de líquidos y lógicamente hace que el líquido migre de una zona de alta manejo magnético a una de baja carga magnética. Todos estos son los tejidos que tienen líquidos, por lo cual es muy fácil tratar de manejar sobre ellos la estructura, pero también cada tejido, como lo ven, es cambiante, y por lo cual la frecuencia diamagnética es la misma, pero la carga eléctrica la frecuencia eléctrica con la que se maneja el efecto diamagnético es la que cambia que podamos trabajar sobre cada uno de los tejidos. Esto es básicamente lo que sucede. La onda tradicionalmente extracelular es una onda separada, es una onda que no tiene mucho estímulo aparte del que tenemos que inducir de los 7 Hz que utiliza el equipo, pero normalmente cuando hacemos una inducción podemos hacer un recambio en la membrana y hacer que el líquido intracelular tenga una respuesta totalmente diferente, por lo cual, si ustedes miran, tenemos la opción de trabajar una degranulación intracelular y una adecuación de los microtúbulos intracelulares y un proceso de adecuación de las integrinas de membrana para la respuesta extracelular y un recambio de la matriz. Normalmente eso lo estamos viendo en los procesos típicos del proceso de Faraday, donde hacemos una adecuación de los líquidos para que tengamos una respuesta de este concepto que el doctor Pietro lo explicará mañana muy bien, en la frecuencia armónica de que un protocolo no es solo una onda a una presión, sino son varias frecuencias utilizando el proceso para desinflamación, reestructuración, biomodulación y lógicamente tener un paciente que podamos recuperar. Esto lo trabajábamos desde el concepto de que una levitación diamagnética hace cambios en el crecimiento celular, en el ciclo, en la expresión genética, y que esto viene desde el 2007, no es algo nuevo realmente como estudio que podemos trabajar. Hay que entender que el que manejemos la matriz extracelular crea una comunicación intercelular de una red específica que tiene 44.000 billones de células, y que tenemos que trabajarlas en esa comunicación donde podemos dar la respuesta a través de las integrinas, y que estas frecuencias específicas de cambiar las hertz con los que hacemos la carga eléctrica sobre la onda diamagnética nos van a permitir cambiar específicamente el tejido con el que estamos trabajando o la estimulación que hacemos sobre la célula. Evidentemente, teniendo en cuenta que la matriz extracelular tiene una doble acción y es un proceso de sobrevida específico de cuidado y es una estructura dinámica constantemente que tenemos que trabajar de esa forma cuando tengamos al paciente. Esta matriz ya todos la manejamos en el proceso de un cambio electrostático y un cambio electromagnético. Es por eso que las proteínas, cuando las extraemos del cuerpo, interleuquinas, neuropéptidos, se desnaturalizan. ¿Qué es lo que hace que se mantengan dentro del tejido? Básicamente estos cambios electrostáticos que hacen un recambio adecuado del tejido. Evidentemente, tenemos que recordar que el heparansulfato es el glucosaminoglicano más importante dentro de lo que estamos manejando para mantener un pH y un control de los radicales libres que provocan el proceso inflamatorio en el paciente. Estos cambios que produce la mecanotransducción van desde cambios en el ambiente extracelular,
cambios de la estructuración de la célula y cambios dentro de los receptores de señales a nivel transmembrana de la célula para hacer unos cambios que tradicionalmente pueden llevar a la enfermedad y que al manejarlos, controlarlos y modularlos podemos llevar a la recuperación celular. Esto es básicamente lo que ustedes han visto y han manejado todo el día, que es la parte de mecanotransducción, donde las integrinas, teniendo varias opciones, no solo térmicas, de sonido, de movimiento, de cambio en el pH, hacen un estímulo en el proceso de creación de factores de crecimiento y fibras como el colágeno a nivel de la matriz extracelular. Como vamos a ver mañana en el proceso neurológico, esta misma capacidad de estiramiento o en recuperación de la matriz se maneja en el citoesqueleto de las neuronas, donde hace un concepto muy parecido en una molécula diferente, pero que funciona muy igual. Aquí lo que estamos viendo es que estamos trabajando sobre los canales de iones de la membrana, haciendo que aumenten las uniones intercelulares para que no haya una permeabilidad de la matriz y podamos tener una respuesta en el crecimiento y en el estímulo del citoesqueleto y la creación de estas proteínas de la matriz. Evidentemente, no vamos a hablar un poco más de esto de las integrinas, pero las clases de integrinas son las que nos van a dar qué tanto es el estímulo que vamos a progresar para un proceso inflamatorio o desinflamatorio. Estos son todos los roles que juegan las diferentes integrinas a nivel de creación de la matriz extracelular de un organelo sensitivo a través de todos los procesos de ondas y, lógicamente, una conversión de esas señales mecánicas en señales biológicas. Eso es lo que está sucediendo normalmente cuando tenemos una adecuación, un control de la sobrevida celular, de la proliferación celular y una organización del citoesqueleto que nos llevan a mejorar la respuesta de comunicación de estas células. Esto es de lo que estamos encontrando último. Este fue ahorita en el 2022, donde vemos que evidentemente la pérdida de algunos de los receptores de integrinas o cuando hay una enfermedad autoinmune que ataca estas integrinas, empezamos a perder algunas funcionalidades y en los osteocitos pues vemos pérdida de masa ósea para llevar una osteoporosis que se logra mejorar con los procesos de mecanotransducción. Básicamente esto lo tenemos acá con las integrinas, en los manejos directos con el citoesqueleto, estimulación directamente de los receptores transmembrana nucleares que conllevan a una respuesta del RNA y el DNA para un estímulo directo de una función que tenemos que valorar si es paracrina, si es endocrina, si es yuxtacrina o si es nerviosa. La diferencia aquí es que esta comunicación se da por microtúbulos y el microtúbulo tiene una zona lábil y una zona fuerte que tenemos que trabajar porque es un scaffold magnético que logra ser estructurado y manejado a través de la diamagnetoterapia. Todo esto funciona como lo ha dicho el doctor Duncan, donde el exosoma viaja a la zona específica que tiene el problema, pero aquí vemos tres procesos grandes: quimiotaxis, quimioquinesis y necrotaxis, básicamente cuando hay un daño grande en el tejido y que cuando tenemos más del 70% del tejido lesionado, no hay una recuperación del tejido y lo vemos lesionado. Sin embargo, este concepto de la magnetotaxis es la que conlleva que la respuesta específica de la célula al tejido que estamos trabajando pueda conllevar esa quimiotaxis aumentada. Evidentemente, esto no solo funciona así, sino podemos hacer encapsulamiento de materiales magnéticos para poder llevarlos al tejido que queremos en recuperación y que podamos tener una respuesta adecuada. Esto hace que tengamos una matriz que tenemos que trabajar y que ya les decía que es móvil y adaptable y que tenemos que trabajar sobre estas fases para entender cuándo tenemos que trabajar el proceso de actividad de proteasas o antiproteasas en el proceso activo de la respuesta de la mecanotransducción. Esta es una plasticidad de la matriz extracelular, diferente a la plasticidad neurológica que mañana vamos a comentar y que relativamente la plasticidad neurológica se da fisiológica y patológica, mientras que aquí es una plasticidad diaria que se dan los cambios positivos y negativos de la matriz extracelular. Evidentemente, la magnetoterapia abre muchos conceptos porque todos los tejidos y la matriz extracelular da para poder responder ante diferentes tejidos y poder identificar cuáles son las funciones de estas integrinas trabajando. Normalmente el concepto desde la mecanotransducción a nivel de ondas de choque se habla de un proceso inflamatorio para causar un proceso resolutivo de mejoría de la enfermedad.
Sin embargo, la máquina puede trabajar bajando la inflamación aguda del paciente e inhibiendo los receptores neurológicos y nociceptivos periféricos, los tipo mu, básicamente para que podamos tener una respuesta de baja del dolor, baja la inflamación, mientras tenemos un proceso reparativo. Tradicionalmente, tenemos este proceso donde hay una inflamación aguda, un aumento de la interleuquina 1. Esta interleuquina 1, por procesos tradicionales de la activación primaria del efecto mecanotransductivo, puede llevar a una persistencia. Si hay una persistencia, viene un incremento de la interleuquina 6, una inflamación de bajo grado, pero esto conlleva que salga una interleuquina 10 constante, y esa interleuquina 10 constante lleva a una activación del TGF-beta, que en vez de ser un TH3 regulatorio, viene a ser un profibrótico y hace una rigidez de la matriz de la membrana celular, y es por eso que la acumulación de colágeno tipo 3 hace que el paciente tengamos que entender si estamos haciendo un manejo de la fibrosis, del proceso inflamatorio o del proceso agudo que tiene el paciente. Lo que estamos encontrando tradicionalmente es esto, una inflamación fisiológica que vemos más en ciertas horas donde hay una actividad proteásica, una hidrólisis de la matriz y una remodelación de la matriz, y una inflamación patológica en donde lo que encontramos es que está inhibido el proceso, hay unas antiproteasas que inhiben que activan las metaloproteinasas e inhiben los inhibidores de estas. Hay una reconstrucción de la matriz y esta alcalosis es parte de lo que debemos hacer. Esto es una inflamación crónica de bajo grado. Básicamente la interleuquina 6 no llega al proceso homeostático tradicional. La interleuquina 10 cae antes de que la interleuquina 6 baje, y esto hace que se mantenga crónicamente el TGF-beta por el sustrato de mantener la interleuquina 6 lo más constante posible, lleva esa rigidez de membrana que es difícil de manejar. Estas son las interleuquinas que tradicionalmente tratamos de manejar. Hoy las manejamos con diferentes procesos, desde la nanofarmacología hasta los procesos de mecanotransducción, llevando el concepto a una regulación inflamatoria normal, y donde tenemos unas interleuquinas que tradicionalmente hablamos como las malas del cuento cuando vamos haciendo un proceso inflamatorio, pero que tenemos que volver a conllevar a que en el proceso restitutivo, cuando hacemos la primera acción de la onda de choque o el proceso diamagnético, elevamos la interleuquina 1, el TNF-alfa, a las 24 a 48 horas sube la interleuquina 6 para aproximadamente las 72 horas llevar al ápice, y la salida de la interleuquina 10, que a las 98 horas lleva una resolución casi completa de la interleuquina 6. Es por eso que es normal que el segundo o tercer día el paciente pueda sentir procesos inflamatorios posteriores a la estimulación, tanto la mecanotransducción con ondas como con terapia diamagnética, y es normal y hay que valorarlo. El primer día siente una mejoría por el control de los receptores mu que estamos teniendo. Este control de la interleuquina 6 evidentemente se rompe, y básicamente es lo que tenemos que trabajar. Sin embargo, el TGF-beta tenemos que modularlo, y por eso es un proceso que al final de toda terapia hacemos un drenaje del proceso inflamatorio, porque si no, lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de TGF-beta, activar los fibroblastos y llevar a un depósito de matriz donde el paciente mejora el proceso inflamatorio, pero termina en un proceso fibrótico, que es lo que realmente ocurre en el COVID cuando hay esa inflamación crónica tradicional. Aquí llevamos con el efecto sobre las fibras tipo C, donde hacen un proceso de granulación y extravasación de los factores de crecimiento para modular estos procesos. Muchas veces lo que encontramos al final de la terapia, una activación cutánea inflamatoria muy leve, donde estamos viendo la respuesta directa de estas fibras. Normalmente el mecanismo de la histamina en este caso hace una degranulación de la sustancia P. Esta hace una degranulación de los mastocitos y una activación de las fibras sensitivas para hacer un recambio de la comunicación central y periférica. Cuando trabajamos en alteraciones neuronales, normalmente trabajamos la zona central y la zona periférica para que esta respuesta que va hasta el eje central pueda ser completa y pueda ser una actividad neurológica de reposición. Evidentemente, estas son las interleuquinas que podemos trabajar con nanofarmacología o esperar que el proceso regenerativo estimulativo pueda llevar a esto. Esto lo hacemos básicamente porque vemos que las actividades de las integrinas llevan a una actividad de citotoxicidad y que nos ayuda dentro de todo esto. Esto hace que esta interleuquina 10 mejore las uniones intercelulares a nivel general de las células, y el TGF-beta también hace exactamente lo mismo, donde hace estimulación de la claudina 1 que la eleva para poder hacer una estabilización de las uniones intercelulares.
Esto hace que tengamos una fuerza importante desde el punto de vista autoinmune. Hay estudios, mañana el doctor Gentian Cuco va a hablar de un estudio que se hizo en COVID, basado en el tratamiento en pacientes de autoinmunidad con Sjögren y síndrome antisintetasa en procesos pulmonares que requerían trasplante, y no solo logramos responder ante un pulmón que mejoró, sino que el proceso autoinmune disminuyó su actividad y pues tuvo una respuesta muy buena. Esto es lo mismo que pasa cuando se fuma o hay cigarrillo o hay contaminación, pues que aumenta el proceso inflamatorio crónico por medio de la interleuquina 6, y la interleuquina 17 lleva a la autoinmunidad específica del paciente, que es lo que estábamos mostrando. Ese proceso es lo que nos hace entender que la fibrosis sí la podemos trabajar. Acuérdense que la diamagnetoterapia la manejamos todos los días en una resonancia magnética tradicional. Hoy en la funcional y en la espectroscopía logramos mirar más allá, pero es exactamente la misma tecnología. La única diferencia es que no hacemos una función de eco donde mandamos la información para traer información, sino solo hacemos envío de información del proceso correctivo de los tejidos, y es por eso que podemos trabajar sobre la fibrosis específica del paciente. Hay que entender que los tiempos son importantes, no podemos esperar que en 3 semanas tengamos una finalización, si esta es la normalidad que trabajamos con regeneración, de 30 días para después de ello conllevar hasta 1 año de remodelación, y es por eso que los estudios los estamos haciendo con evaluaciones 3, 6, 9, 12 y 18 meses después de los tratamientos realizados. Esto hace que tengamos una célula mesenquimal que migra por la magnetotaxis a la zona para hacer estas diferenciaciones, estas modulaciones de interleuquinas y esta actividad dentro de lo que estamos haciendo. Esta plasticidad es lo que trabajamos con mecanotransducción, haciendo que haya una actividad de las proteínas inhibitorias de las metaloproteinasas frente a las proteínas, las metaloproteinasas, que estamos hablando de 22 metaloproteínas contra 4 inhibidores. Es un proceso muy fácil de desestabilización y fácilmente hacen lesión del tejido y no recuperación de él. Es por eso que todas estas adhesiones focales que ya vimos en las anteriores conferencias son importantes para entender el poder cambiar esa rigidez de la matriz a un proceso de reestructuración celular. Es básicamente lo que hacemos, igual con las interleuquinas, modulando la respuesta inflamatoria de lo que estamos haciendo, y ver cómo esta respuesta inflamatoria en la colocación de AINES o antiinflamatorios no esteroideos, vemos que no hay una recuperación dentro del proceso de síntesis de colágeno, como lo habíamos visto también en la conferencia anterior. Esto es lo que sucede cuando colocamos estímulos sobre los cultivos. Vemos que inmediatamente hay una apertura de las dendritas celulares de la célula mesenquimal que son muy parecidas a las dendritas directas de las células neuronales, y vemos cómo empieza una comunicación intercelular importante cuando colocamos factores de crecimiento epidérmicos también sobre los cultivos. En este caso, sabemos que hacemos estructuración y degranulación del líquido intracelular para hacer una actividad de respuesta. Esto es lo que estamos viendo nosotros. Básicamente, estos son estudios que estamos haciendo con single cell sequencing a través de estímulos del tejido y mirando cómo y qué cambia en el paciente previo y posterior a haberlo hecho. Y lo que vemos son estas cosas así de sencillas. Estos son los genes que estamos leyendo para mirar los procesos inflamatorios, poblacionales, subpoblacionales y de modulación específica de un tejido, en este caso neuronal, para mirar la activación de un BDNF, de una neurotrofina, aumento en las interleuquinas 10, en el aumento en el TGF-beta, para entender que el tejido ha recambiado y ha modulado su respuesta regenerativa, y qué es lo que estamos mirando hoy. Básicamente el futuro es entender que nuestros tejidos y nuestras células tienen un magnetosoma. Hoy lo hemos encontrado en ciertas bacterias magnetotácticas, pero es básicamente lo que hemos visto, que podemos trabajarlas y ayudar con nanopartículas a todos estos procesos. Muchas gracias, muy amables.